Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Eterno por todo lo que Él permanentemente nos enseña a través de su palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a este tiempo. Recuerden a los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para quienes nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV. Quienes me han preguntado respecto del material que ya hemos preparado con antelación y otros programas, Universidad La Familia, estudios bíblicos, devocionales y algunos de los servicios de nuestra congregación, por favor, a través de Radio Génesis 128 en nuestro canal de YouTube, allí está todo, absolutamente todo el material disponible. Muy bien. Gracias también por la inquietud que ha habido en sus corazones. Me han enviado varias preguntas con respecto al tema. Me agrada tanto que les haya gustado este punto, el tema del talí. Cuando hablamos del talí, Aderet, la tienda, esa tienda pequeña que nos da cobertura a los varones para tener nuestro tiempo de oración. Y yo invito, ahora, un varón me dijo, o una persona me escribió, un hermano me escribió y me dijo, ¿cómo puedo obtener mi talí? Hay muchas formas, obviamente, de cómo comprar un talí. Pero particularmente me parece muy importante que el varón, si es casado particularmente o alguien de la familia, le obsequie, le hagan llegar un talí, que usted lo pueda recibir. Mencioné ayer cómo después de muchos años, aún sin saber específicamente que era un talí como tal, su nombre técnico no lo conocía, o alguna vez vi a alguien con un talí, me pareció algo hermoso el poder tener uno ese tiempo de encerrarse en su tienda, dice Pablo, y poder tener ese tiempo de oración. Pues bien, hasta que un día Dios tocó el corazón de alguien en el camino y ese alguien vino a nuestra cabaña en aquel tiempo, mencioné en una actividad de matrimonios, y me obsequió mi primer talí, que por favor también conservo con mucho recuerdo porque fue un momento muy especial para mí. Así es que si estoy con las hermanas, mujeres, en sus matrimonios, qué bonito, esposa, que usted tenga ese presente y obsequie a su esposo ahora en este tiempo de cumpleaños, Día de Padre, bueno, yo no sé para qué ocasión. Todos los días son especiales y todos los días son importantes. Obsequia a su esposo un talí. A la pregunta que me han hecho algunas hermanas, pastor, ¿como mujer también puede usar el talí? Bueno, hay que considerar el siguiente aspecto. En lo personal no tengo ningún problema, me parece extraordinario. Hay algunos talí que tienen colores y tienen tal vez materiales muy femeninos, si me permiten usar esa expresión. Desde el punto de vista del judaísmo, vamos a decir, formal, ortodoxo, las mujeres no pueden usar el talí, toda vez que la expresión talí corresponde a una prenda de vestir para el hombre, de tal manera que entonces bajo esa condición las mujeres no deberían utilizar el talí de hombre. Sí es muy importante que ellas utilicen su manto de oración. Entonces hay un talí o un manto de oración especialmente hecho, preparado para la mujer como una prenda de vestir para mujer. Básicamente el contexto es esto. Si el talí es preparado para hombre, pues no lo debe usar, es un vestido para hombre, es un vestir de hombre, pues no debería usarlo una mujer. Es decir, una mujer no debería usar una prenda de hombre. Básicamente es el concepto. Sin embargo, pues también hoy con el tema de raíces hebreas y vamos a decir, y entrándonos al siglo XXI, a nuestra mentalidad moderna, se permite entonces que la mujer pueda tener también su manto de oración. Hay algunos estudios que dicen que no, que solamente los hombres. Yo no me voy a detener, vamos a decir, en esos formalismos. Personalmente, en nuestro caso, así como yo tengo mi talí como pastor, mi esposa también tiene su talí. Lo obtuvimos el talí llamado el talí de Ruth y es el que ella utiliza. Así es que en ese sentido, particularmente es nuestra apreciación muy personal. No tenemos ningún inconveniente al respecto. Muy bien, hechas estas dos salvedades, continuamos entonces con nuestro tema respecto del tema ofrenda de holocausto. Definimos holocausto como aquella ofrenda que, de manera voluntaria, un animal sin mancha, un animal de un año, un animal completamente sano, limpio, porque cuando entregamos la ofrenda debemos entregar lo que es completamente
valedero, es decir, no podemos entregar el animal cojo, el animal ciego, el animal enfermo para la ofrenda. Lastimosamente nosotros nos acostumbramos, repito, a hacer entrega de una ofrenda de lo que nos sobra, de lo que ya no necesitamos, pero ese no es el concepto. Tal vez, si me permite expresarlo de una manera diferente, tal vez lo que mejor debemos, recuerden la historia de Caín y Abel, ¿quién presentó mejor ofrenda? Entonces recordemos cómo Abel presentó una mejor ofrenda que fue de agrado al Padre, mientras que Caín presentó una ofrenda que no era, por supuesto, lo mejor de las sobras, de lo que a él no le convenía, de lo que no necesitaba. Esa situación es muy interesante porque cuando nosotros damos de lo que nos duele, es decir, de lo que nos duele dar. Perdónenme y antes de adentrarme un poco al tema, compartir testimonios. Puedo compartir testimonios únicamente si son testimonios de carácter personal que he vivido y que por experiencia personal, espiritual, por supuesto, puedo presentar, repito, como testimonio. Hace algunos años, estando en los Estados Unidos de América, muy recién llegado a este país, a unos amigos, hermanos en la fe, nos invitaron a viajar a otro estado, aproximadamente a unas 24 horas de carretera desde donde nosotros estábamos en aquel tiempo. Llegamos a una ciudad, nuevo todo para nosotros, y encontramos un ministerio americano en aquel tiempo muy importante, un ministerio muy grande, creciente en los Estados Unidos. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a ese ministerio, reconocer a este ministro, su ministerio, para mí fue una experiencia extraordinaria. Lo había visto desde mi país a través de los canales de televisión y fue una experiencia pues muy agradable el poder, repito, estar en aquel lugar. Una congregación inmensamente grande, muy grande. Tal vez era la primera vez que podía estar en una congregación tan impresionantemente grande. Lo que no sabíamos realmente es que a esa convención o a ese evento estaban asistiendo únicamente hombres, hablo de hombres en el término genérico, hombres y mujeres, participantes que apoyan económicamente a ese ministerio. Y allí habían gentes de todas las naciones del mundo, del norte, sur, este y oeste, de todas las razas, de todos los colores, de todos los idiomas, que venían desde muchos puntos, repito, a este lugar durante 4 días, específicamente a sembrar una ofrenda en este ministerio. Puede usted tener idea entonces de lo que estoy hablando. Hombres y mujeres de todas partes, de tantas naciones, habían dado cita en este sitio durante 3 o 4 días para tomar un evento, un seminario, y durante ese seminario ofrendar. Única y exclusivamente venían a ofrendar. Es decir, repito, las personas que estaban allí solamente eran las personas que ofrendaban permanentemente, que sostenían o que sostienen este ministerio a lo largo de muchos años. Qué tema tan interesante. Sin embargo, pues nos encontramos con la experiencia de que a los 2 días de estar en el evento, pues mi esposa y yo entendimos realmente de qué se trataba este ejercicio y que se trataba, repito, de personas que únicamente habían viajado con la intención de ofrendar. Qué lindo cuando el hombre en su corazón tiene ese valor interesante de dar la ofrenda a un ministerio, cuando reconocen el ministerio, cuando reconocen la buena tierra donde sembrar. Recuerden que en la ofrenda de holocausto estamos diciendo que es entrega total, número 1. Y número 2, hemos dicho que es lo mejor de la ofrenda, lo mejor de la ofrenda. La ofrenda, por supuesto, los sacerdotes la examinan antes de pasar al sacrificio, al corbán. Recuerden, esta ofrenda de ascensión, antes de que suba a la presencia del Padre, debe ser santificada, y todo lo que ya hemos visto en el transcurso de esta semana. Lo interesante es que al cierre de la jornada, pues se tomó la ofrenda final del cierre de jornada, y mi esposa y yo teníamos algo muy poco, pero era todo lo que teníamos. Y si lo entregábamos en aquel momento, pues quedábamos definitivamente ilíquidos en todo el sentido económico de la palabra. Pero sin embargo, recuerdo que nos postramos de rodillas con mi esposa y dijimos: Señor, vamos a entregar a este ministerio, lo conocemos desde nuestro país por muchos años, sabemos que es una buena tierra, nos ha edificado grandemente durante muchos años, tenemos esta gran oportunidad de estar hoy aquí, no esperábamos estar en este sitio, solo Dios permitió que llegáramos cuando nosotros fuimos invitados a salir
a ese lugar, no sabíamos aún ni siquiera a dónde íbamos. Así es que vamos a entregarlo todo, Señor. Vamos a hacer una entrega total de lo poco que tenemos. Podría ser poco, pero sabemos que en el corazón de Dios no hay grande o pequeño, poco o mucho. Era todo cuanto teníamos. Estábamos dando todo cuanto teníamos. Entrega total. Y así fue, se hizo la entrega. Y para compartir este testimonio, a los pocos meses de haberse sucedido esta entrega total, esta ofrenda de holocausto, a los pocos meses el Señor nos bendijo de una manera tan extraordinaria, entregándonos para aquel tiempo una necesidad, cubriendo una necesidad muy grande que teníamos. Y era nuestra situación de carácter de vivienda. Estábamos de aquí a allá, en una renta, en otra renta, etc. Y a lo largo de esta situación, nosotros vimos cómo entregamos todo cuanto teníamos, una ofrenda total. Por favor, dígalo conmigo, entrega total. Y entrega total, por favor, no me malinterprete. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que fue nuestra entrega total. Señor, tú nos trajiste a este país, tú hiciste el llamado audible a venir a esta nación, dejar todo cuanto teníamos, Señor, aún a nuestras propias familias distantes por años hoy. Y Señor, venimos en el propósito de servir en el ministerio, y tú has dicho que tú nos prepararás y que tú serás nuestro proveedor y que tú serás nuestro sanador, que tú suplirás y que nosotros estamos en tu cobertura, en tu manto, Dios. De tal manera que todo esto, mis amados hermanos, para concluirles en el testimonio, el Señor nos bendijo entregándonos nuestra casa de habitación absolutamente nueva, de una manera total y absolutamente sobrenatural. Sobrenatural. Con esto quiero transmitirles un mensaje, mis amados hermanos. Cuando estamos hablando de ofrenda, aunque repito, no me estoy hablando en efecto de dinero, porque la ofrenda de holocausto vimos que se presentó un animal y ese animal lo entregamos en santificación y lo entregamos para que sea totalmente quemado. Esta primera ofrenda que estamos hablando nos muestra que necesitamos morir a lo nuestro, al mí, al yo, a lo que tengo, a lo que soy, a mi pensamiento, a mi manera de ver las cosas, a mi entendimiento, a mi lógica, a mi razón. Si entregamos esta ofrenda, no vamos a tener dinero para esto, ni para esto, ni para esto, ni para esto. Eso lo entendemos en la lógica, en la matemática, en la acción contable humana. Pero en el mundo sobrenatural, en el emuná de Dios, en la fe sobrenatural, no en la fe tanto como la entendemos en Hebreos 11, sino en esa fe sobrenatural. Entonces Dios tiene el control absolutamente de todo, porque aprendemos a depender de Él, y cuando aprendemos a obedecer y a tener fidelidad para con Él, entonces vemos como una ofrenda de holocausto, mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. Así es que vimos entonces en este proceso, gracias por permitirme compartir el testimonio, que este altar debía permanecer encendido continuamente. Y en el versículo 12 del capítulo 6 nos dice que el fuego está sobre el altar y que debe mantener encendido, por lo tanto este fuego no se puede apagar. Hablamos sobre eso un poco el día de ayer, y simplemente para retomar la historia, es necesario, mi amado hermano, no se trata de cuántos años tú lleves en una vida como creyente o en una congregación. Las personas normalmente se presumen, bueno, la verdad es que te voy a contar, yo llevo tal vez, a ver, permíteme, alrededor de 30 o casi 40 años de creyente. Yo llevo tal vez como eso, como 40 años, desde muy niño yo empecé en la vida de la iglesia. Pero cuando hablamos del texto de la palabra, cuando hablamos de lo que significa una entrega total, nos damos cuenta de que 40 años en la vida de la iglesia no han significado más que estar 40 años asistiendo a una reunión, siendo una silla más en la iglesia, sin prestar el servicio al ministerio para el cual Dios nos ha escogido. Por lo tanto, mis amados hermanos, entrega total es mucho más allá de tener 40 o más años congregándote en un lugar o pasando de aquí para allá o de allá para acá. ¿Cuántas congregaciones has visitado a lo largo de 40 años? He recorrido todas las que se me han cruzado por el camino y en ninguna he podido servir, en ninguna me he podido estabilizar, porque ninguna es perfecta. Pues déjame decirte que no hay absolutamente ninguna congregación perfecta aquí en la tierra. O tal vez el más imperfecto de todo el proceso eres precisamente tú.
Así es que, mi amado hermano, la ofrenda, escucho de personas, repito, que llevan tantos años, pero realmente su fuego es un fuego apenas, es una llamita que ligeramente se sostiene por la misericordia de Dios. Pero ese fuego encendido, ese fuego de vida, ese fuego de alegría, de gozo, de servir, hace 35, llevas 40, hace 35 o 38 años, se empezó a extinguir y, repito, apenas ahora se sostiene en una pequeña llama. Por lo tanto, necesitamos que ese fuego se encienda, porque significa que Dios, ese fuego santo, que Dios está ahí permanentemente con nosotros para servir, para apoyar, para trabajar, para ministrar, para desarrollar el ministerio. Ese fuego debe mantenerse encendido permanentemente día y noche. Por lo tanto, dígalo conmigo, a anexar leña, agregar leña, estudiar la palabra, vivir la palabra, aprender la palabra, es lo que cada día tenemos que hacer. Pero llega un momento en que se deben tomar las cenizas de este holocausto, de esta ofrenda, de esta entrega total, y el sacerdote se pone una vestidura de lino y viste, dice la palabra, y viste calzoncillos de lino sobre su carne, y este sacerdote se pondrá una vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su carne. Estoy en el verso 10. El lino fino, puro y limpio que el sacerdote se pusiera en su vestidura de lino y vestidura de calzoncillos de lino fino, que requiere finura, pureza y limpieza para encargarse de las cenizas. Es decir, este es el resultado del holocausto. No debemos pensar que las cenizas son un desperdicio que se puede manejar de cualquier manera. Por el contrario, las cenizas son las que resultan de presentar nuestra ofrenda de holocausto, y al manejarlas debemos conducirlas de manera apropiada. Debemos ser finos, debemos ser puros y debemos ser limpios. Después dice que el sacerdote debe quitar sus vestidos y se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Verso 11. Esto significa que debían encargarse de las cenizas del holocausto con toda solemnidad. Es decir, a los ojos de Dios, el resultado de nuestra ofrenda de holocausto es altamente estimado. Es fino, es puro y es limpio. Por ello, cuando el sacerdote lleva las cenizas fuera del campamento, debía ponerse otras vestiduras y llevar las cenizas de una manera solemne. Esto nos enseña a tener una estima por el resultado de nuestro holocausto. Es decir, no simplemente se trata de llevar la ofrenda, presentarla, ofrecerla, sino que además las cenizas, todo aquello que nosotros quitamos, todo ese orgullo, ese dolor, esa vergüenza, esa inmundicia, todo esto que dejamos, toda esa ceniza resultante de nuestra ofrenda, también requiere de un tratamiento especial. Después de quitarse las vestiduras, y aquí hablando de las vestiduras, y ayer presentamos el tema del talí, es muy importante recordar algo, paréntesis, aquí un pequeño punto. Para quienes están usando talí, obviamente debes saber, el talí requiere de un uso adecuado. Es decir, el talí básicamente es una prenda de vestir para el momento de nuestro tiempo de oración. No es, tú no usas el talí para ir a la playa, tú no usas el talí para ir al supermercado, tú no usas el talí para estar en el campo de fútbol, etc. Es un sitio, es un elemento sagrado para el templo, para estar en nuestro tiempo de oración. Así como tenemos el talí galol, ya veremos más adelante sobre los talí, el talí externo, vamos a decir, el talí de cobertura externa. También tenemos un talí interno, ese talí interno con los tzitzit. Esos talí, cuando lleguemos a ciertos lugares, deben tener un tratamiento de prudencia, de cuidado. Es decir, si por decir algo necesitamos entrar a un baño, el talí galol evidentemente debe quedar afuera. Evidentemente debe quedar afuera. Si tenemos el otro tipo de talí, el interno, entonces en ese caso debemos procurar al máximo posible de que los tzitzit en ningún momento vayan a tener ningún tipo de contaminación.
Lo veremos cuando entremos puntualmente al estudio del talí. Pero por ahora, si alguien está usando el talí y no sabe este aspecto, quiero mencionarlo porque aquí nos habla la palabra en la ofrenda de holocausto que así como las cenizas requieren un cuidado especial, pues con mayor cuidado, repito, vamos a tener cuando estemos utilizando debidamente el talí. Así que mis amados hermanos, servir de tiempo completo significa ofrecernos a Dios en holocausto. Esto con respecto nos está indicando que es necesario que veamos con claridad qué compromiso tenemos en nuestro ministerio, en el desarrollo del ministerio, no como algo insignificante. Prestar servicio en el ministerio no es simplemente una responsabilidad pasajera o de momento o una responsabilidad para llamar la atención o una responsabilidad para ocuparnos de ciertas posiciones. Particularmente, permítame hacer colación a otra memoria. Muchos de ustedes conocieron o han oído del llamado evangelista del siglo, el señor Billy Graham, recientemente fallecido. Si usted recuerda algunas de las entrevistas, yo las recuerdo con mucha claridad porque hemos tenido cercanía con ese ministerio, tuvimos la oportunidad preciosa de participar en los actos fúnebres de este hermano, dentro del grupo de personas autorizadas para llegar allí. Tuvimos esa bendición de estar allí presentes. Y recuerdo que en una de sus entrevistas, el señor Billy Graham se le hizo una pregunta. Si usted, hoy considerado evangelista del siglo, tuviese una nueva vida, volviese a empezar, ¿qué cosas cambiaría de su vida? Y él contestó de una manera interesante. Dedicaría mucho más tiempo a la vida de mi familia. Tendría una entrega total a mi familia. Un hombre como él, ustedes saben, visitó tantas naciones en el mundo, creo que absolutamente todas, durante tantos años. Tuvo una entrega total al ministerio, pero también hubo una falencia al descuidar a su propia familia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque es muy importante que definamos nuestras labores como ministerio y nuestras labores sacerdotales. Nuestro primer ministerio el Señor nos lo ha entregado. En el caso personal, soy pastor de una congregación, 2 congregaciones de nuestra iglesia cristiana integral, ciudad de Cherryville, ciudad de Asheville. Pero mi prioridad ministerial y pastoral y sacerdotal está en una esposa y 3 hijos que el Señor me ha entregado. Muchas veces entregamos tanto tiempo a la congregación que nos olvidamos del primer ministerio que Dios nos ha entregado como familia. Por lo tanto, es necesario que la entrega total a mi responsabilidad paterna, mi responsabilidad como esposo, como ministerio, tengo que definirla, una entrega total en mi familia. Usted me va a decir, pero primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Sí, claro que sí, pero la primera tarea que Dios me entrega es mi familia y por quien Dios me va a llamar a cuentas es por mi familia. Así es que debemos tener claras cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras funciones. Entonces, mis amados hermanos, lo que nosotros hacemos como servidores a tiempo completo no es simplemente predicar el evangelio a fin de salvar a los pecadores, establecer iglesias locales aquí y allá, porque muchas veces esto infla, perdónenme que use la palabra infla, nuestro propio ego. Es que tengo una congregación aquí, tengo otra allá, tengo en otro país, tenemos esta, somos 60, 70 y tengo tantas congregaciones que he plantado tantas obras en tantos lugares, por lo tanto yo soy el apóstol de cientos de iglesias en el mundo. Wow, pues gloria a Dios. Pero realmente lo que el Señor nos enseña a través de su palabra es que nosotros necesitamos ayudar a crecer la vida del creyente, enseñando la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Más que buscar posición en el ministerio, reconocimiento en el ministerio, necesitamos tener la humildad de servir a los demás con prontitud. Es decir, edificar adecuadamente la congregación, el cuerpo, la familia del creyente. Mis amados hermanos, lo que hacemos realmente es una tarea extraordinaria, es una tarea de gigantes, es una tarea poderosa. Con esto quiero dar una palabra especialmente a los jóvenes, jóvenes que hoy están en la inquietud si servir o no servir en el ministerio.
Nosotros casi 20 años sirviendo en el ministerio, mis amados hermanos, todos ministros y pastores y líderes que nos escuchan, sabemos que no es una tarea absolutamente nada fácil. Pasamos momentos muy difíciles, enfrentamos circunstancias muy difíciles, pero tenemos la claridad en nuestro corazón de que servimos al Dios Todopoderoso y que nunca jamás Él nos abandonará. Por lo tanto, ofrecer mi vida en sacrificio y en entrega total significa que yo voy completamente en el camino y en el propósito para el cual el Señor me ha llamado y para el cual el Señor me ha escogido. Entendiendo que este asunto no es un asunto de riquezas, entendiendo que este no es un asunto de posiciones, entendiendo que este no es un asunto de renombre, entendiendo que esto no es un asunto de rating, sino entendiendo que el servicio ministerial, el servicio sacerdotal, ante todo, es sencillez y humildad de corazón. A los soberbios, bueno, usted sabe qué dice la palabra al respecto, ¿verdad? Así es que con las cenizas, en el holocausto de las cenizas, nosotros entendemos que es el resultado de morir, el morir. Gálatas 2:20 que nos dice, juntamente con Él estamos crucificados, porque ya no vivo yo, humanamente el hombre, la intención o el pensamiento humano. Ahora, juntamente con Él estoy crucificado y por lo tanto, juntamente con Él también resucitaré. Esas cenizas quedarán allí, sepultadas, porque esas cenizas serán mi testimonio de que he entregado mi vida completamente para servirle a Él. Así es que cuando nosotros tomamos estas cenizas o cuando nosotros vemos el proceso por el cual pasamos, veremos que esas cenizas allí, que aparentemente no significan nada, representan el momento en el que yo entrego, repito, mi vida completamente al servicio y al propósito de Dios. La incineración de la grosura de la ofrenda de paz que nos habla aquí en Levítico capítulo 6, verso 12, significa que la incineración de nuestro holocausto debe ser establecida como un fundamento de nuestra dulce comunión con nuestro amado Dios. Por mucho que sintamos que disfrutamos nuestra vida en el ministerio, necesitamos vivir día a día una vida de ofrenda y de holocausto, entendiendo que sin Dios nada podemos hacer. Que nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de comunión sea un tiempo de dirección y de revelación de la palabra en el Padre. Que el Señor dirija cada día nuestro entrar y nuestro salir. Que el Señor nos dé su mano poderosa para seguirnos, para guiarnos, para establecernos y para determinarnos. No podemos seguir haciendo las cosas de la Biblia a la manera del hombre. Cada elemento bíblico, cada paso que demos en la palabra tiene que ser única y exclusivamente en el propósito y en la dirección, en la guía y en la sabiduría de nuestro amado Padre Celestial. Mis amados hermanos, en verdad que estoy muy contento y agradecido con el Señor por lo que nos ha venido enseñando con el tema de las ofrendas. Ustedes me han escrito cosas, algunas palabras que en verdad tocan profundamente a mi corazón. Pastor, porque siempre durante tantos años en mi vida he entendido que las ofrendas única y exclusivamente son dinero, dinero, dinero. Pero lo primero que tenemos que entregar como ofrenda, Romanos 12, ¿qué nos dice? En sacrificio vivo nuestros cuerpos y entremos a un tiempo de renovación de la palabra. Y cuando nosotros tenemos claridad en este concepto en nuestro corazón, sabemos entonces que realmente estamos llamados y escogidos para un propósito. Me he tomado un tiempo, creo que suficiente, para hablar del concepto de ofrenda desde el punto de vista de holocausto, para entender que en el ministerio, en la congregación, en la familia de la fe, no hay o más importantes o menos importantes. ¿Qué dice la palabra? Ni judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni blanco ni negro. Todos en la entrega total somos hombres y mujeres llamados y escogidos como hijos de Él, del Dios Todopoderoso, para servirle, y servirle aquí significa estar en el ministerio.
Por lo tanto, cuando hablamos de las ordenanzas y los mandamientos, en todo el proceso de la Biblia hay una palabra que ustedes ya recuerdan que tanto he mencionado. ¿Cuál es? Obediencia. No se trata de a qué concilio o a qué doctrina o a qué cultura religiosa pertenezco. Se trata de cuánto hoy estoy caminando en la Biblia, en la palabra viva, haciendo lo que la Biblia me dice que tengo que hacer conforme a lo que la palabra me dice que tengo que vivir. Mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, les doy muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos cerrando este concepto entonces del tema del holocausto, el corbán, la ofrenda de ascensión, entrega total. Dígalo conmigo: entrega total, entrega total, entrega total. Aviva el fuego que hay en ti. ¿Cómo? A través de la palabra. Muchísimas gracias por compartir el video, muchísimas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por estar atentos a Estudio Bíblico Devocional, y mañana continuaremos en este tema extraordinario de las ofrendas. Solo para cerrar y recordarles los 5 tipos de ofrendas. Ustedes ya me contestaron la tarea. Recuerden que vamos a trabajar cada una de ellas. Es muy importante que las tengamos claras, y creo que hemos definido ya con buen concepto el tema de la ofrenda de holocausto. Entrega total. Bendiciones, muy buen día.